Pues yo creo, Saulito, que el ejemplo que la vez pasada se daba era en medio de una discusión, cuando yo me siento atacado, es más difícil ser pacificador, es mucho más fácil ser pacificador cuando no tengo nada que ver con el tema, pero cuando yo soy el implicado en esa discusión, en esa pelea, es más difícil. Y yo creo que una de las cosas para poder tener práctica en esto, que también va en contra de nuestra carne y que el Espíritu Santo nos ayuda, es cuando a pesar de que hayan muchas, tal vez muchos ataques, hablándolo matrimonialmente, que uno se sienta lastimado, ofendido, uno poder tener esa conciencia de saber que uno también ha fallado, que uno también es material no terminado, como Aldito dice, y no sé cómo lo hace el Espíritu Santo para uno bajar la guardia y tal vez dar parámetros para discutir más adelante, callar en el momento, no sé, hacer unas treguas, pero obviamente eso es con el Espíritu Santo porque muchas veces uno se queda callado y lo que uno hace es crecer más la discusión o pues uno a veces quiere arreglar las cosas, pero la arregla como a su acomodo y pues eso es una acabose total. Y yo creo que ser pacificadores también es en eso, cuando yo no la sigo, ¿sí? Y no es por seguir la corriente de la otra persona, sino yo no la sigo por no lastimarla, porque yo también sé que soy un pecador, que puedo fallar, que puedo pecar, y que el Espíritu Santo, así como en las marchas y en toda la vaina, actúe para que no me rompa una mano, he dicho. Bueno, esa descripción, no sé qué piensan los demás, me encaja más en la mansedumbre, me encaja de pronto más en el hecho de no caer en la tentación de evaluar a la otra persona basado en mis preconceptos, en mis sentimientos, en mis emociones y la situación. Entonces me va a llevar a ser tentado en responder en toda la cuestión que estaba diciendo Juli. Y una Pablito, y cosa, en la acción de no discutir más, sino de dar una palabra adecuada para mermar la situación, a pesar de que yo esté molesto. exacto, entonces a ese punto voy. El que se abstiene de la contienda, creo que es manso, sí, pero es un actor de la contienda, está en guerra con otro y en esa guerra con el otro dice, yo no quiero pelear con esa persona. Mientras que el pacificador no solamente es aquel que se abstiene como el manso, sino que el pacificador hace algo activamente en pro de lograr la paz, ¿sí? Y en ese sentido, cuando estudiamos la bienaventuranza, dijimos que la principal paz que el pacificador, que es discípulo, quiere lograr es la paz de cuál guerra. No sé si Juli la recuerda. ¿Cuál es la guerra que el pacificador de las bienaventuranzas, principalmente, aparte de la demás, pero la principal que quiere conciliar? Entre el pecado y Dios. Exactamente, entre el hombre pecador y Dios, porque el hombre está en enemistad con Dios. Romanos 8:7 creo que es el que dice que los designios de nuestra carne son enemigos de Dios, porque no pueden cumplir, sujetarse, porque no se sujetan a su ley y tampoco pueden. O sea, es una guerra abierta, declarada entre nuestra naturaleza pecadora y la santidad de Dios. Contra mi Entonces, carne, Saulito, pues lo que habla el fruto del Espíritu Santo de la contienda que hay del fruto de la carne y el fruto del Espíritu, ¿no? Pues mi contienda es correcto. Y contra mí entonces hay esas mismo. dos naturalezas y el pacificador entra activamente a conciliar esa guerra entre el pecador y Dios. Entonces, en el mismo escenario de conflicto matrimonial, por ejemplo, que ponía Juli, eh, el pacificador debe evaluar desde una posición bíblica qué es lo que está ocurriendo y por qué esa situación está, digamos, aumentando, avivando el fuego de esa guerra entre la carnalidad del hombre y la mujer, en ese caso del matrimonio, y el Señor. Entonces, de pronto,
ahí es donde toca entrar a evaluar qué tanto en ese momento yo no pienso en mi conflicto, por ejemplo, con Andrea, sino en de qué manera yo estoy pecando, desagradando a Dios y de qué manera ella lo está haciendo, para entonces entrar a pacificar. ¿De qué modo? Exhortándome a mí primero y también exhortándola a ella en amor como mi hermana, ¿sí? Lo mismo en la situación con los hijos, corregirlos de una manera que yo sepa que voy a ayudar y a procurar que estén en paz con el Señor y que no haya esa guerra, porque puede que nos arreglemos. Por ejemplo, yo hago un show, ¿sí? Hago un show acá en el matrimonio. Y como Andrea dice que yo hago, que ella dice que yo hago así. Yo no, nunca, no sé si ustedes me han escuchado hacer eso, pero No, Ah, yo que nunca, así es nunca Andrea. he visto. Yo he Andrea es visto, la que hace así. André no hace tampoco así. No, no se metan con nuestra amiga. Uy, yo no supongamos que sé yo si un oí, día no escuché. estoy de mal genio y hago, y, y hago severo show por mi, por mi, por mi ira descontrolada, ¿sí? Por algún capricho mío, eh, por alguna soberbia mía, etcétera, etcétera. Y eso ocasiona un conflicto, una guerra. Entonces ella va a torcer los ojos, a no aguantarse también y va a contestarme, etcétera, y se formó la guerra. Esa guerra puede arreglarse sin ser pacificadores. Esa guerra simplemente puede que duremos bravos unas horas o lo que sea, y a mí me haga falta ella, entonces yo digo, no, pues qué mamera estar así, entonces yo voy, y eso lo hace cualquier persona, solamente por la incomodidad de tener una guerra ahí en el lugar, entonces, no, pues venga, conciliamos, entonces usualmente ella será la que primero va y da el paso, porque eso es lo que pasaba usualmente en nuestra casa, entonces ella iba y daba como el primer acercamiento, la banderita de la paz y demás, y de pronto, entonces yo también le respondí y demás. Podemos reconciliarnos, darnos picos y demás, y seguir en guerra con el Señor, porque no se corrige, en ese ejemplo que acabo de dar, mi soberbia, no se corrige mi ira descontrolada, y entonces aunque nos reconciliamos acá, realmente yo sigo en guerra con el Señor, porque mi soberbia, mi orgullo no está siendo trabajado. ¿Cómo entonces sería pacificar realmente esa situación? Que una vez ya estemos dialogando, ella me diga, mira, la palabra dice esto acerca de la ira, airaos pero no pequéis. Y yo veo que tú te pones de mal genio y empiezas a pecar. No deberías hacer eso. Entonces ella está entrando a ser pacificadora de mi relación con el Señor. Y así sucesivamente. No sé qué, si el ejemplo ahí es claro. Entonces, en la vida Sí, diaria, qué otros ejemplos de pacificador vamos a usar? Obviamente el que da Julia, aunque es más, tiende hacia la mansedumbre, es lo primero que debería ser un pacificador. Pues uno no va a exhortar a otra persona, oiga, que se airea pero no peque. Aírese pero no peque. No, obviamente el primer paso, y por eso cuando hablamos las mansedumbre, las bienaventuranzas dijimos que como que una era consecuencia de la otra y así. Entonces, nadie puede ser manso si primero no fue pobre en espíritu, si primero no reconoce su necesidad de Dios, etcétera, etcétera, si no reconoce su pecado. Entonces, para poder llegar a ser pacificador, obviamente hay que haber sido manso y no tener, no entrar con los taches arriba y de manera brusca, de manera grosera a mediar entre el pecado, entre el hombre pecador y Dios. Entonces, claramente ahí habrá que tener mansedumbre, no solo mansedumbre, sino hambre de justicia, porque ¿con qué palabra o con qué justicia va a ayudar a su hermano? Si no tiene hambre y sed de conocer a Dios. Entonces, todas las bienaventuranzas hasta ese punto, hasta el corazón limpio, son necesarias para que la persona pueda entrar a pacificar. Es algo que se dice más largo de lo que es realmente, porque todas esas bienaventuranzas actúan en conjunto en un solo instante.
en el instante que alguien quiere mediar eso, está siendo pobre en espíritu, está lamentando su pecado, está siendo manso, etcétera, etcétera. ¿Qué otra situación de nuestra vida cotidiana? No del ESMAD y no de los vándalos, ni de la gente de bien, sino de nuestra vida cotidiana. ¿Qué se les ocurre? Saulito, ¿puedo hablar otro antipacificador Claro. que yo hice? Otro hasta yo, diría por ahí una amiga. Incluso yo. Incluso yo, incluso no se conectó, ¿no? No, incluso no. No, A mí, pues, ya que entré en el mundo del transporte de la moto, una de las cosas que creo que también se debe probar ser pacificador es cuando lo cierra un coqueto así, ¿sí? Y uno está en la moto y uno tiene la oportunidad. Yo voy a relatar otros de mis chocoaventuras, y es que estábamos en la moto, trancón típico de la 13 con Boyacá, con un sol de mediodía, yendo para Suba, y pues uno se alcanza como a tensionar un poco ahí en la moto, ahí, y pasó un zip, y pues el muy bendecido pues me cerró un poquitico, Amigo, y te estresas manejando triciclo. entonces yo me hice al lado de él, y pues yo ya estaba un poquito encerrado, un poquito nada más. Y el man botó un papel, se comió un dulcecito y botó el papel. Y yo creo que eso fue el detonante para mí, botó un papel. Entonces yo cogí el papel y yo le dije, no sea tan cochino, mira lo que está haciendo, sucio. ¿Qué le pasa? Usted es un sucio. El señor me miró así tipo Saulo. Y me dijo, ¡ah! Yo hice una Andrea, ¡ah! ¡Ah! Y él hizo un Saulo. Y, y se quedó mirándome, escuchándome como, espera que este muchacho en algún momento se le va a calmarle la ira. Y me dice, sí, muchacho, tiene razón, perdóneme. Sí, es que me unté las manos de dulce y todo, pero fue un descuido mío. Deme el papelito, yo después lo boto. Ah, me sentí tan tonto. Y más porque el agua estaba atrás así. No, ¿cómo le va a hablar así? Y tenía, imagínense, de la 13 hasta Suba, en trancón. Y yo ya me puse el visor y todo para, ay, no escucho nada. Y yo creo que ese punto, ese también es un momento de ser pacificador cuando, aunque la otra persona tuvo una imprudencia o algo, mi actitud es de no agrandar la circunstancia. Obviamente, yo creo que en todos va muy relacionado, Saulito, el hecho de ser también manso, ¿no? Porque si no hay mansedumbre es muy difícil solucionar un conflicto. si usted se toma personal el conflicto, pues ya paila, ya no puede pacificar. Sí, Si usted claro. ya se lo tomó personal, paila. Entonces es un requisito haber sido manso. ¿Qué Sí, otros no, eso no ejemplos hay? pasó. Eso no pasó. Pero yo creo que aparte del paro y de los conflictos matrimoniales, pues supongo que también habrá un conflictos con los padres y viceversa, pero digamos que saliéndonos de la familia, uno de los conflictos es cuando uno puede también ser pacificadores en eso, porque pues no sé, a mí me pasa, qué pena ser tan pecador. Y es que yo me enzorro mucho, bueno, me enzorraba, ya estoy más tranquilo que me cierren zip o que me pasen o que me cierren. Aldito me decía siempre. Un día íbamos en la moto chiquita y nosotros llevamos la vía y pasó, acuérdense de la moto chiquita, ¿no? Y pasó una Toyota gigantesca y se pasó el pare. Entonces la Toyota solo nos tocó así, ¡pum! Pero como esa moto era tan frágil, caímos como 2 plantas al piso. Entonces Juli se paró y se paró. ¿Qué le pasa, desgraciado? Y le dio un puño al capó de la Toyota. Y qué Y peligro sale- porque la gente de bien anda en Toyotas, amigo. Yo Qué creo que era peligro. uno de bien
y yo creo que era pastor. Y entonces se para, sale el señor del carro. Yo quiero decir esta escena. No, espere, yo quiero contar lo que yo vi. Yo veo a un esposo enfurecido y sale un señor del carro grande, un grande gordo. Le dice, ay, mi hijito, perdóneme que yo no vi ese pare. Venga, présteme su manita, que yo creo que a usted le dolió ese puño. Y le coge la mano y le hace, tranquilo, ay, Dios mío. En el Grado nombre 4 de- de blindaje la camioneta y le dice, en el nombre de Dios, que no se haya fracturado. sana El que está señor- la colita de rana. Yo estaba tan Sí. enojado. Yo, "Ay, tan lindo que me consienten". No, el Señor sí era un hombre de Dios porque el Señor le reveló que su mano era frágil ante las embestidas por la ira. Eso fue No, es Eso que fue él antes ya o tiene después. callo, él ya tiene callo, es que ya se lesionó, ya tiene Lo callo ahí. feo- Eso- Meses después del yeso y entonces a mí me A mi molestó perro le muchas cosas juntas, profetizaron ahí. pero entre esas pues me molestó que él volviera a dar un puño porque había sido una promesa. Pero lo más terrible para Juli fue haberse sentido humillado con la actitud del señor. Él solo miraba su capó, pero cogió la mano de Juli y lo sobó y Juli dice, yo sentí que hasta oró por mí. lo peor es que el capo se sumió. O sea, el ejemplo es que el Señor fue un pacificador. El señor fue un pacificador. El sí. Señor, porque seguramente en esa actitud, si usted no hubiera sido creyente, él está mostrando a Cristo, asumiendo y obviamente asumiendo que el hombre era cristiano, no lo sabemos, ¿no? Aunque si oró por ustedes, pues de pronto sí, ¿no? Sí, Oró qué por la tonto. manito. No, eso fue. Y más porque esa Pero, moto pero es. Saulo, tenga en cuenta que la Biblia no dice que serán bienaventurados los pacificadores cristianos. Ese mensaje de Jesús es dado a una audiencia que lo escucha y ni siquiera cree en él porque en ese momento están los discípulos de los cuales Tomás no cree en Jesús. Lo ve hacer milagros, pero él no cree. Pero Laldito, acuérdese que el inicio de Mateo 5 dice que él se retira de la multitud y se va solo con sus discípulos. Entonces son enseñanzas para los discípulos realmente. Exacto, pero tenga en cuenta que Tomás solo cree en Jesús después de que Jesús resucita. Ahí están los discípulos, un Tomás que no cree. Él está viendo y siendo espectador de la gloria de Cristo manifestada en la tierra, pero él no cree. Él cree cuando Jesús le dice, entonces meta las manos en la serie. Entonces yo pienso que ese señor pudo no haber sido un cristiano, pero en Colombia, ¿quién no sabe quién es Cristo? Por algo el Señor toma esa actitud y pobrecita su manito, bendito Dios. No, pues yo creo que vio mi motico. Los que no conocieron mi moto eléctrica, eso era un juguetico. Y lo feo fue con la dignidad. No, ¿cómo es el antónimo de dignidad? Bueno, pues que nosotros nos fuimos en la motico, el señor tranquilo, y yo no, yo me voy. Y la motico así. Como Drupi. No andaba, se estaba descargando la muy grosa. Ay, no. Bueno, ¿de qué otras maneras podemos mediar en nuestra vida cotidiana entre el hombre pecador y el Dios santo? Una de las formas en las que yo me sentí muy a gusto fue el día de las marchas con las mamás de Ciudad Bolívar, porque nosotros marchamos y al lado de nosotros era la hilera de policías al lado de nosotros. Estoy hablando de que los policías y las policías, ellos llevaban todo su indumentaria de protección y nosotros antes les preguntamos, venga, le pesa mucho eso. Y cuando los chinos empezaron a tratar mal a los policías, nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de decirles que no apoyábamos eso, ni sus vulgaridades, ni sus abusos, y que esa marcha tenía como finalidad era reclamar unos derechos que tenemos como ciudadanos y que no se habían cumplido, pero que nuestro deseo realmente era entender que no se podía reconstruir el país que soñamos sobre la base del odio y a permitir que los policías y los manifestantes marcharan en paz sin que hubieran esas agresiones. Creo que
fue algo muy especial para mí al final de ese día, porque digo, los policías ni siquiera estaban lejos, después de un buen rato nos hicieron lejos, estaban literalmente al lado de nosotros. Y de hecho, cuando me di cuenta, le dije a San Andrés que le regalara agua a los policías y a algunos manifestantes. Y cuando le dije, San Andrés me dijo, no, de hecho ya les dimos. Y pienso que ese era un escenario donde dos partes tienen un conflicto que hoy está cobrando aún vidas, y estar en ese conflicto siendo un pacificador y pudiendo haberle predicado a las dos partes al final de la jornada. Yo creo que ese día pensé mucho en esa bienaventuranza que hemos estudiado, y creo que es una de las bienaventuranzas que más tengo presente por el panorama que está viviendo el país. Listo. Le doy la palabra a José. Yo pensaba decir lo mismo, pero yo no sé si era ante Dios. Bueno, va ser pensándolo y pacificador. organizando la idea mientras José dice la de él. Además, se le quedó su brazo en Colombia, que si lo puede recoger. Cállese. Bien, gracias. Es que me quedó sonando que ahorita Saulo daba una explicación a Juli de que el testimonio que está dando Juli era más para mansedumbre que pacificador, ¿no? Hace un rato. Entonces, pues yo miraba que, digamos, como para hallar hallar una diferencia entre mansedumbre y ser pacificador, es que pacificador nos lleva no solamente a una intención, sino a la acción, ¿sí? Entonces, de pronto esa es una diferencia que podemos encontrar para poder hallar esa particularidad en el ser pacificador. Entonces es la acción, no solamente que se quede en intención, sino en acción. Era eso, no era Sí, un... correcto. corto. Digamos que en medio de una guerra, no basta con que alguien diga, uy, no, qué embarrada esta guerra, ojalá parara, sino para que se medie la guerra y cese la guerra, deben haber acciones concretas que ayuden a que cese eso. En el caso del hombre de pecado y Dios, pues la predicación siempre va a ser una de las acciones concretas que nos harán pacificadores en muchos lugares. Cuando le predicamos a un familiar, cuando le predicamos a un desconocido, estamos pacificando, estamos cambiando, llevando la única respuesta que puede cambiar el panorama de una persona realmente, que es el Evangelio. Ahora sí, Lego, cuéntenos sus ideas organizadas. Está muteado su iPhone, Sebas. No, paila. Se devolvió por el brazo. Sí, Julián, ¿para qué le dijo eso? Se le dañó el iPhone. Listo. Yo no sé, como que se fue, ¿verdad, Lego? ¿Quién más quisiera opinar acerca de las situaciones en las que podemos poner en práctica esta bienaventuranza, o pasamos directamente a la siguiente, a la aplicación práctica? Pues yo opino que ese punto de que somos pacificadores cuando buscamos la paz entre Dios y los hombres y salimos a predicar o a compartir, pues creo que ese es como el punto más pro de esta bienaventuranza, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente. Gracias. Listo. La siguiente es, bienaventurados cuando por causa de la justicia, y eso es algo que hay que volver a recordar con esta bienaventuranza, causa de la justicia, no por cualquier causa, sino por causa de la justicia de Dios. Seamos perseguidos, maltratados, ofendidos, etcétera, etcétera, porque de esas personas es el reino de los cielos. Son dignos de ser felicitados porque ahí es el reino de los cielos. Entonces,
esta que es como digamos, la cumbre del hombre que vive las bienaventuranzas, de esa persona que se caracteriza por ellas, tiene que tener de ahí para atrás todo. Si alguien es perseguido, pero no es manso, por ejemplo, no es una persona que tenga hambre y sed de justicia y demás, uno dudaría que la persecución sea por causa de la justicia. Es una manera de evaluarlo. Ya que perseguidos, pues podemos ser por muchísimas razones. Por nuestra opinión política, por ejemplo, pero eso no es por causa de la justicia. Podemos ser perseguidos por nuestra personalidad que le cae mal a las personas. Podemos ser perseguidos por eso. Por nuestra imprudencia muchas veces podemos ser perseguidos. Pero realmente, ¿de qué manera se practica esta bienaventuranza? Cuando uno piensa en la aplicación de esta, pues la aplicación simplemente es reconocer y evaluar si la lucha o la persecución que estoy viendo es producto de la justicia. Porque digamos que no es una bienaventuranza a diferencia de las otras que nos diga que nosotros vamos a hacer algo, ¿sí? No está diciendo bienaventurados ustedes cuando hacen tal cosa, sino está diciendo bienaventurados cuando ustedes les hagan tal cosa. Entonces ahí sí ya no depende de nosotros. Y tampoco pues una aplicación sería ir buscando por ahí persecuciones, venga, persígame, ¿sí? Ir molestando gente a ver si de pronto se molestan, empiezan a perseguirme por mi fastidio y entonces yo sentir que estoy siendo perseguido, ¿no? Entonces, en esta más que decir de pronto cómo buscar la aplicación es decir, más bien no tratar de buscar una persecución porque sí, que eso también se ve bastante, o sea, hay personas que emprenden causas, emprenden banderas, o emprendemos, todos tenemos eso, emprendemos causas sociales, emprendemos opiniones políticas y demás, y pues claro, siempre le van a caer a uno con toda. Y es un error pensar que si le caen uno con toda por esas circunstancias, está uno siendo perseguido. Me gustaría saber si alguien ha sido perseguido realmente por causa de la justicia y en qué escenario se ha dado. Y evaluar después esa situación, a ver si en ese momento la persona había sido pacificadora, misericordiosa, limpia de corazón, etcétera, etcétera. Me gustaría saber qué piensan de eso. Bueno, Saulito, es que me estaba acordando, bueno, la bienaventuranza, la octava, que es la de perseguidos, está junta con bienaventurados sois cuando por mi causa son vituperados y os persiguen, ¿sí? ¿Se acuerdan que esa fue la que nosotros había como ese dilema que eran 9 y que no, que eran 8, que eran 9? Llegamos a la conclusión que eran 8. Entonces ya aclarado ese puntico, pues no solamente perseguido, sino vituperado y también perseguido por la justicia del Señor. Es que, pues cuando empecé en los caminos del Señor, aquí en la casa empezamos a hacer como un grupo. De hecho, todavía lo hacemos los sábados a las 7:30 de la noche. Y también tomamos temas y los estudiamos y todo eso. Entonces, cuando empecemos, entonces aquí pues empezamos el grupo y todo eso, y invitamos a la familia, así, algunos vecinos o algo así. Pero entonces, como ya no hacía yo las cosas de antes, ¿sí? Todo el tema de la farra y toda esa clase de cosas. Entonces, algunos familiares empezaron a hablar mal de mí. Y empezaron a decir, empezaron a decir que no demoraba yo en empezar a pedirles plata, empezar a pedirles plata como hacen los pastores y toda esa vaina. Y pues sí, eso incomodaba porque creaba como ese ambiente feo y más entre familia. Pero pues
igual nunca se pidió plata para nada, ni nada de esa clase de cosas, solamente era estudio de la palabra. Pero entonces sí se siente uno como que empiezan como esa persecución, como ese, empiezan a hablar a espaldas de uno y pues uno es de carne y hueso, ¿sí? Y no deja sentirse un poco mal. Lo único es que uno puede descansar es en el Señor, ¿no? Y en oración pedirle al Señor que le dé esa fortaleza para soportar no solamente, sino avanzar en medio de esas situaciones. Entonces, pues en ese caso fue que más que todo me he visto como perseguido y vituperado por eso, pero pues gloria al Señor, él se ha glorificado y ha mostrado con el pasar del tiempo que eran mentiras lo que hablaban. Era eso, muchachos. Gracias. Bien, José. ¿Alguien más tiene algún episodio de persecución que quiera compartirnos? Estos días estábamos viendo en la Casa de los Anos, con Aldo y con algunas personas, un video de Luisito Comunica. Y él visitaba como Te doy 3. Un 3. Te doy un 3. Entonces, uno de los videos que estábamos viendo era, estaban, no sé si en Turquía, era bueno, en algún lugar donde hay budismo, Tailandia creo que, y había mucho budismo. Y una de las cosas que hablábamos mientras veíamos el video era, nadie se ofende con el budismo, ¿sí? A nadie vituperan, a nadie persiguen, a nadie ofenden porque sea budista, sino todo lo contrario, parece que es una gran novedad y, ay, sí, ¿cómo es eso? Y yo quiero visitar, y yo quiero conocer, y cómo así que hay 7 Budas, y cómo así que no sé qué. Causa como esa sensación. Lo mismo pasa con cualquier religión del mundo, distinta al evangelio cristiano. El evangelio realmente es ofensivo, y esa es la razón por la cual las personas que viven el evangelio son perseguidas, porque el verdadero evangelio ofende nuestra naturaleza, ¿no? De que nos humilla desde todos los aspectos, porque primero nos hace ver pecadores y segundo nos dice que no podemos hacer nada, o sea, aparte de que nos pone, nos expone más bien, nos expone, nos deja en evidencia el evangelio acerca de nuestro pecado. Aparte de eso, nos humilla más diciendo y no puede remediarlo. Lo único que usted puede esperar es la gracia de Dios para su salvación. Entonces, una persona que sabe que es pecadora está siendo humillada y que sabe que solamente puede acudir a la misericordia y a la gracia, pues eso es otra doble humillación. Por eso es ofensivo. Hay un libro de John MacArthur que se llama Difícil de creer, donde dice el evangelio realmente expuesto es un evangelio que a nuestra naturaleza le va a costar creer. Si no obra el Espíritu Santo para la conversión, nadie se convierte, porque es un mensaje que pues nadie lo va a creer. Dice, un Dios que se hace hombre para sufrir y que más encima dice que a través de ese sufrimiento es que yo me voy a salvar de mi maldad, pero si yo no he matado a nadie, ¿sí? ¿Cuál maldad? Entonces, el evangelio ofende y entonces empieza el mundo entero a vituperar, a perseguir, a ir en contra del evangelio. Eso no quiere decir que el evangelio no pueda provocar atracción. O sea, también sería un error decir que el evangelio solamente provoca vituperación o persecución. No, también influye mucho la manera en que se presenta el mensaje. Lo que no puede cambiar es el mensaje. La manera sí se puede cambiar mucho. Y a veces yo veo que muchas de las persecuciones sí tienen su fundamento en que el mundo aborrece a Cristo, pero también uno a veces se pone a pensar hasta qué punto también el mensaje no fue expuesto de una manera inteligente y como hacía Pablo, al judío como judío y al griego como griego. Porque sí, seguramente, a pesar de hacer eso, Pablo pues fue perseguido.
¿sí? Él fue perseguido, apedreado, vituperado, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, él iba al judío como judío y al griego como griego. Él no se iba con leyes judías a hablarle a los griegos. Cuando estuvo en el Areópago, por ejemplo, él no arrancó a hablar de cosas y rituales judíos, sino que él empezó a hablar fue de lo que ellos estaban hablando en ese lugar. Tenían un templo al Dios no conocido, etcétera, y él aprovechó eso para hablar con ellos en ese momento. Así que muchas veces hay que evaluar también si la manera en que se presentó el Evangelio está ayudando a que ese Evangelio no ofenda por ser el mensaje que es, sino que ofende es por la manera en que se dice. Y poniendo un ejemplo más normal, más de aquí, de esta época, pues cuando uno es niño, a veces los adultos quieren infundarle el Evangelio a la brava, entonces jalando orejas, jalándole las patillas. Yo incluso he escuchado historias de pastores que golpeaban a los adolescentes o jóvenes de la iglesia de manera muy fea y grosera, despectiva, diciéndoles palabras. El Chelo deja ver hartas de esas porque yo creo que fue vituperado también. No, el Chelo debe saber hartas de las que echaba el amigo Enrique. Y ese tipo de conductas uno dice, bueno, ¿hasta qué punto Oiga, yo soy él viejito, pero tampoco. está diciendo el Evangelio, pero de una manera tan equivocada que produce que la gente le tenga repulsión, ¿sí? Entonces, hay que evaluar desde esos dos puntos de vista, pero principalmente lo que debemos saber es que en esta bienaventuranza el mensaje ofende. Entonces, no sé si una vez que yo he dicho esto, se les haya ocurrido alguna circunstancia. Mientras levantan la mano, yo sigo hablando porque ustedes no levantan la mano para opinar. Cuando vamos a veces a las calles o estamos afuera con la banda, con la iglesia, a veces sale uno que otro loco, una persona ahí diciendo cualquier cantidad de groserías en contra de lo que se está predicando. Y entonces empiezan con vulgaridades y demás a decirnos cualquier tipo de cosas. Eso ha pasado. Gracias a Dios son más las personas que atienden al mensaje y escuchan la palabra que los pocos que a veces se manifiestan de esa manera grosera en contra de lo que estamos diciendo. Entonces siempre va a pasar, ¿no? Siempre va a pasar. Pero lo que sí debe pasar es que si no estoy incomodando a nadie con ya sea la manera en que vivo, que es una forma de predicación, o con los diálogos que tengo con las personas, si no estoy incomodando una y otra vez, seguramente nunca va a ser perseguido porque nadie se va a enterar que soy cristiano. Y eso es un punto que también hay que evaluar. Le doy la palabra a Mariana. Hola. A Mariano. A Mariano. No, venga, les cuento. Vean, por lo menos lo que Saulo estaba diciendo, pues yo creo que, pues, a mí nunca me vituperaron, pero sí a muchos les decían, es que caballo con cédula, un pastor que yo tuve. Sí, y, en serio, y no digo otras por no herir susceptibilidades, pero bueno. Y lo otro, por lo menos, yo me acuerdo que Dígalas. no, porque después aquí todo el mundo se le ponen a decirle ahí a los hermanos así, ¿no? Aquí somos una iglesia de paz. Y les voy a contar otra historia. Por lo menos yo me acuerdo que en el año 1995, 15 años, papá nos llevaba a predicar, pues a nosotros, todos nos íbamos con papá a predicar. Y yo me acuerdo tanto que en ese entonces mi papá iba tenía un carro de perifoneo y iba por toda la séptima con 23, todavía lo recuerdo muy bien, 3 de la tarde. Y en ese momento mi papá iba predicando así, metido en el cuento, diciendo que Jesús sana, salva, que los ciegos verán, que yo no sé qué. En ese momento se acerca un man que supuestamente era ciego y con su bastón le rompió la cabeza. Yo dije, este viejo le saca a mi papá, y yo en mi carnalidad, pues yo me le mandé al man.
y mi mamá me detuvo. Sí, y otro hermano de la congregación donde nos congregábamos en ese entonces, pues también se metió como que no, calma. Mi papá, yo no sé dónde sacó valentía y siguió predicando, ¿sí? Y sacó su pañuelo y se lo puso en la frente porque lo rompieron. Entonces, claro, y el viejito hasta que llegó a la iglesia fue a una droguería que había cerca y ahí como que le hicieron su remiendo y seguía. O sea, yo decía, fue madre, este man sí la saca del estadio y pues nada, es chévere poder contar esa historia hoy para que de pronto si a alguno le pase, pues a cuidarse. Y nunca dijo el cielito por qué lo cascó, ¿no? No, no, simplemente ahí bien recuperó la vista y sabía dónde ponía su vara, O pero sea que, fue, o sea que lo que predicaba su papá era cierto, Jesús sanaba. claro, total. Por eso fue que le dio el viejito. Le sanó. De verdad recuperó la No vista. sé, pero le puso, se fue donde le ponía y era una varilla. ¿Con una varilla? Sí. Bueno, hay muchas circunstancias donde a veces los comentarios de persecución no vienen de parte de extraños, como es ese caso del ciego o la gente que nos grita groserías en la calle, sino a veces viene de los más cercanos, ¿no? De aquellos que están de pronto en su carnalidad ofendidos con el evangelio, entonces hacen comentarios como, claro, como ese es santo, como ese es un santurrón, porque en la manera en que vive el verdadero creyente hace que sea juzgada la vida de otros. Entonces eso ofende a muchas personas y muchas veces incluso familiares vamos a encontrar como por la correcta manera de vivir, no por la imprudencia o la grosería, van a hacer comentarios de toda clase, ¿no? Como de que aquel que es creyente, pues como ahora se cree santo, como ahora se cree pastor, ¿sí? Usted ahora se cree pastor, entonces, y etcétera, etcétera. Ese tipo de comentarios van a venir, pero son parte del diagnóstico. Yo no sé, Lego, qué es lo que pasa, que le damos la palabra. Ah, está trabajando. Ah, ya. No, ya estoy en la casa, acabo de llegar, pero que mi papá le dijo a Andrea que se cree, que ahora se cree pastor. Pero un amigo mío. Se le doy la palabra. Tiene la palabra don Manuel. Pues buenas noches, otra muy típica es que pues normalmente uno va a todo el mundo aquí alrededor del barrio, pues uno les habla del Señor Jesucristo. Y algo muy típico es que empiezan a llamarlo a uno como el hermano, el pastor, empiezan ya como frases que no sé si serán discriminatorias o burlescas, pero pues sí, eso es normal. No sé si esto sería parte de la persecución. Pero a mí me ha sucedido eso, o me sucede continuamente. A mí, por ejemplo, muchas personas que dicen que el pastor, pues obviamente uno siempre les habla del Señor Jesucristo, y otra cosa es que hubo, que cuando va a montar la iglesia para empezar a reclamar diezmos. Pues esas han sido como situaciones que yo he tenido aquí en el barrio. Yo ahí tengo una duda, pues es que yo no sé si esa bienaventuranza del versículo 10 de Mateo 5 va o sea, va ligada a Mateo 5:11. Pues porque, bueno, cuando son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece, y luego dice, Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue. Pues aquí también ahí está hablando de la persecución. Sí, eso era lo que decía José ahorita, Chelita. Estamos de acuerdo en que los dos, creo que son dos versículos que siguen o uno, son versículos que describen, digamos, de una manera más específica en qué formas puede darse esa persecución. Ah, ok, ok. Y no solo ese, sino, por ejemplo, Hebreos capítulo 11 también dice muchas cosas que le suceden a personas que han sido ejemplos de la fe en Cristo. Tiene la palabra la negra. Bueno, gracias por la oportunidad. Pues no sé si aplique y ahí lo vamos a juzgar entre todos. Pero
cuando a mí me invitaron por primera vez a una iglesia, pues no es una iglesia así que digan que que bruto que esa doctrina no era, pero A la casa sí del ritmo. mi hermano, mi hermano se enteró que me invitaron en esa época les decían células, no eran células guerrilleras, pero sí era un grupo de oración, una célula. Y entonces mi hermano pues siempre ha sido muy sapito y fue con mi mamá. Y mi mamá llegó, cuando yo llegué a la casa, llegué como a las 8 de la noche, pues yo salía de estudiar como a las 5:30, salí. Llegué a la casa como a las 8 y mi mamá empezó a decirme, ay, ahora el pastor, ahora se volvió evangélico, ahora, y me la empezaron a montar con mi hermano. Ay, el pastor, que no sé qué, que, y me dijo algo que después mi mamá me tuvo que pedir perdón cuando ya, pues, el Señor la cambió. Me dijo, yo prefiero verlo borracho que verlo metido allá en esas tiendas, y yo, en esas cosas, y yo, uy, yo quedé como, ¿what? Y sí, pues, después ya, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como diría el Chelo, y vergüenza de Satanás, pues mi mamá, pues aceptó al Señor y sí, pues tuvo que, yo no me acordaba de eso, mi mamá hace como unos 4 años me dijo, ¿se acuerda? ¿Sabes que yo le dije, mire, ahorita cómo estoy? Y me decía, pero fue bacano porque, pues no digo que hoy, ¿no? El hijo ejemplar y el que honra a sus papás, ¿no? Pero creo que el Señor usa lo vil y menospreciado. Y creo que en mi casa ninguna persona hasta ese momento era creyente y pues ahorita estamos como en ese proceso. Y algo que me acuerdo, ahí hago la cuñita rápidamente. Nos devolvemos un poquito a lo de los pacificadores. No sé si aplique también. Cuando mi mamá estaba muy enfermita, ya lo último, yo le dije a mi papá pues que fuera y le pidiera perdón a mi mamá y que arreglaran las cosas. Entonces no sé si aplique ahí como para pacificador, no sé, pues igual ese día pues también pude hablar mucho con mis padres pues acerca del Evangelio y de Cristo. Gracias por la oportunidad. Yo quiero decir algo. Es que Ok. pienso que ese ejemplo, como el que dice el pollo y como el que han hablado varios acerca de la persecución, entre comillas, cuando recién conocemos al Señor o cuando, pues, en la mayoría cuando fuimos adolescentes y escuchamos por primera vez del Señor, sea realmente persecución, porque creo que en nuestra inmadurez y demás, como decía Saulo ahorita, hacíamos cosas que Total. mal enseñados, mal adoctrinados, creíamos que eran cristianas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vivía con mi papá y me fui para la casa de mi mamá porque mi papá no me dejaba ir a la iglesia. Y no era que mi papá no me dejara ir a la iglesia, era que a mi papá no le gustara que yo llegaba a medianoche y me expusiera, ¿sí? Y les iba a decir algo más y se me olvidó porque el pollo habla mucho. Mientras le dices, yo puedo hacer ahí el Sí, comercial. dilo a ver si lo recuerdo. Explicar también pues que a veces uno, lo que la negra dice es absolutamente correcto, uno confunde a veces como la persecución con la rebeldía de uno de chino de estar llegando tarde a la casa y de estar ahí como dándoselas del el cristiano. En esas épocas cuando éramos jóvenes, Chelo. Y la negra se le olvidó. Pero Gracias. usted todavía llega tarde a la casa por jugar cuchumina. Uy, a mí me pasó una olímpica, de muchas. Yo tenía un socio, el man sabía que yo era creyente, pues pastor, Pásate la boca. y el man desfalcó la empresa que teníamos, nos robó 120 millones de pesos el abogado. Yo no peleé con el man, el Señor me dijo, si metes su mano no le dejo ver mi gloria. Y yo, bueno, yo estaba que me agarraba con el tipo por lo que hice. Y recuerdo haber llegado a la oficina y lo miré y le dije, mire Juan Pablo, vamos a hacer una cosa. Entre usted y yo, Dios va a ser nuestro juez, ¿listo? Y como usted quiera, yo quiero.
Él me miró muy asustado cuando yo mencioné al Señor. Me dijo, no, no meta a Dios acá. Le dije, sí. Si no meto a Dios acá, esto va a terminar muy mal. Recuerdo haberme ido en el carro de la oficina y haber terminado ese día mi sociedad con esa empresa. Y por obvias razones humanas decir, listo, no me voy a prender con este man, pero no quiero tener nada que ver con este hombre. Tal vez sería una semana después o 2 semanas. Vi pasar a mi hermana, quien es la cónyuge de él, no la esposa de él. Y la vi pasar y la vi llorando, pasaba en la camioneta y le toqué el claxon y ella volteó a mirar y yo le dije que parara y me le acerqué y le dije que por qué lloraba y me dijo, porque a Juan Pablo lo metieron a la cárcel. Y el Señor en ese momento y ella me miró y me dijo, te ruego que vayas y lo visites. Le dije, la verdad es que Juan Pablo me hizo una marranada tenaz a mí. Una marranada de unas dimensiones pero déjame un momento, permíteme, me voy a una cafetería, me tomo un tinto con el Señor y le pregunto si eso es lo que él quiere que yo haga. Yo a ese hombre le había predicado hacía 10 años y un día ese hombre me dijo, a Dios lo necesitan ustedes, los que han estado en las drogas, los que han tenido una vida conflictiva y han sido pobres desde niños. Eso me dijo ese hombre hacía 10 años atrás. Y luego habíamos tenido ese negocio que les dije en donde nos desfalcó con más de 120 millones en un negocio de una bodega que construí. Y ese día el Señor me dijo, ve a la cárcel y lo visitas. Y fui a la cárcel y lo visité ese mismo día. Y cuando llegué a la cárcel el Señor me dijo, ahora quiero que ores por él. Y ese hombre extendió su mano desde la reja, habían 2 rejas que nos separaban, como decir un corredor de ancho, y él estiraba sus manos y lloraba y me decía desde la reja, perdóneme Aldemar. Y yo le dije, tranquilo, no ha pasado nada. Pero en ese momento yo entendí que el Espíritu de Dios ama tanto a ese hombre que el Señor saltaba por encima de lo que sucedió, porque el amor que sentía por ese hombre solo podía reflejarse a través de un creyente que tomara la decisión de obedecer al Señor frente a esa situación que estaba pasando. Y ese día para mí fue muy, muy, muy conmovedor ver a ese hombre estirar la mano así. Él quería tocar mi mano y sentir una mano amiga en medio de que estaba metido en una cárcel. Y lloraba como un niño, me gritaba diciéndome, perdóneme por favor. Y recuerdo que estando ahí en la cárcel este hombre me dijo, necesito un favor suyo. Y yo cuando él me dijo un favor, yo volví la escena del desfalco tan enorme que ese man nos hizo. Y yo le dije, lo escuché y le dije, déjeme ir, me tomo un tinto con el Señor. Y le digo, si el Espíritu de Dios me dice que lo haga, si no, solo puedo ir contigo hasta acá, amigo. Y fui y le dije al Señor, le manifesté, Señor, para mí sería muy duro, sería muy incómodo. Este tipo fue un truán, este tipo hizo esto y esto. Pero yo hago lo que tú me digas, Señor. Y el Señor me dijo, ayúdalo. Y recuerdo que ayudé a ese hombre durante alrededor de 6 meses seguidos mientras él estuvo en la cárcel. Y aparte de eso, recuerdo una vez en que fui a visitarlo a la cárcel distrital. Y cuando salí de la cárcel, el Señor me dijo, quiero que le des 2 millones de pesos para que inicie el proceso de la defensa con un abogado. Recuerdo que estábamos reuniéndonos como Casa Bresca y el Señor estando en la cárcel distrital, después de haberlo visitado un par de veces, me dijo, declárale que no va a pasar el mes de diciembre sin que yo lo saque de acá, pero que el tiempo que va a estar acá es un tiempo de él para dialogar conmigo, ya que siempre dice que está ocupado. Y así, tal como el Espíritu de Dios me lo dijo, se lo dije. Efectivamente, el Señor, antes del mes de diciembre de ese año, le permitió salir. Y recuerdo que fue en un par de ocasiones a Casa Bresca cuando nos reuníamos en Magdalena 9, en el auditorio del Salón Comunal de Magdalena 9. Creo que esa fue una experiencia hermosa
muy dolorosa para mi familia por una pérdida de dinero tan grande que nos hizo. Pero cuando lo reflexiono hoy digo, el enemigo con seguridad lo había usado a él mismo para romper el puente que Dios mismo quería y quiso y construyó para hablarle a ese hombre de Jesús. Pero creo que de las escenas duras de mi vida, todo eso que me hizo hacer el Señor por una persona que nos hizo tanto daño a Dianita y a mí y a las niñas, y fue ayudarlo durante 6 meses, visitarlo en la cárcel, orar por él, de una u otra manera y disipularlo, y aparte de eso tener que darle dinero a ese hombre para su abogado. Creo que cuando pienso en eso, yo recuerdo que yo le decía al Señor, usted se me da, pero regarra, Señora, lo bien. Y me dice que haga todo esto por este man, si este man es una lámpara. Ya después con el paso de haber hecho de obedecer a esas cosas que me dijo hágalas, que en mi humanidad yo no las quería hacer, pues las hice porque usted me dijo hágalo. Y yo, amén, Señor, yo hago lo que usted me diga. La experiencia de paz en mi corazón y de sentir perdón por ese hombre y por lo que nos robó, y sentir de verdad esa libertad y poderlo contar sin tener el más mínimo, la más mínima experiencia ni de desconcierto, ni de rabia, ni de nada. Creo que ahí vi al Señor usándome como pacificador, reconstruyendo el puente roto entre ese hombre y el Señor Jesús por la conducta de él mismo, habiéndonos hecho tanto daño. Creo que eso fue, y cuando salí de la presbiteriana renovada, habiendo salido por la puerta adelante, sin Dios ni nada, después ver a quien fuera el pastor general de nosotros, hablando de nosotros unas cosas puras pestes, y yo decía, Dios, tú sabes, Señor, que delante de todos esos hermanos yo me fui por la misma puerta que entré, por la puerta adelante. O sea, creo que fue muy duro, pero hoy en día cuando yo veo todo este proceso digo, bendigo al Señor porque nos ha permitido de una u otra manera no pagar de la misma forma en que la gente lo hizo con nosotros. Creo que esas son dos experiencias muy crazy, de las muchas que nos han pasado con Diana, pero ahorita recuerdo esa, sobre todo la del loco del Juan Pablo y el desfalco de 120 millones de pesos que nos hizo. Bien, tiene la palabra José. Sí, señor. Bueno, es que estaba echando cabeza también para hacer el aporte a la bienaventuranza última que estamos hablando. Y entonces me puse a leerla en Lucas 6. ¿Se acuerdan que lo que íbamos a estudiar era Mateo 5 y Lucas 6? Bueno, entonces dice voy a leerla rápidamente y dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, pues, me recordaba el Señor que muchas de las personas que yo creía que eran amiguis míos y parceros, lo mismo, cuando empecé en los caminos del Señor, se fueron y se cumplió la palabra que dice que cuando desechen vuestro nombre como malo, ¿sí? Entonces, como que esas amistades supuestas o pseudo amistades, pues verdaderamente no lo eran, y ya empieza uno a mirar quién de verdad es el que está con uno y quién no, ¿no? Y yo creo que eso le ha pasado a más de uno, si no digo a todos, ¿no? Que se le aparta gente y ya como dice el Señor aquí, ¿no? Tienen el nombre de uno como malo y le empiezan a caer, les empieza uno a caer mal. Era eso nomás, gracias.
Yo creo que en ese proceso que ahorita decía el pollo y la negra de recién convertidos, si bien hay cosas que de pronto por malas enseñanzas se ponen en práctica y molestan a otros o, o nos hacen irresponsables, si bien, si es bien sabido que cuando uno camina con el Señor, de todas maneras, hay grupos de personas que sí o sí van a excluir a la persona. Como dice ahí Lucas, que acaba de leer José, los hacen a un lado porque dicen, este ya es cristiano, que mamera, no sé qué, porque tienen una concepción del creyente que los ofende realmente. Entonces dicen, no le creo. Y yo pienso que el Señor nos ha permitido vivir en un país donde eso no es tan recurrente. Realmente aquí la gente es muy fastidiada más por las malas conductas de algunos creyentes que en sí porque el Evangelio los ofende. Acá la gente en realidad cuando se les habla del Evangelio, la mayoría, como dije hace un rato, es receptiva. La mayoría escucha, la mayoría atiende y muy pocos la arremeten contra aquel que expone de una manera correcta el Evangelio. Lo que sí es cierto es que hay otros países donde no es así, donde solo el hecho de reconocerse como cristiano ya implica que haya, digamos, una persecución incluso estatal o, o por grupos que se organizan para ir en contra de los cristianos. Tal fue el caso del grupo de fariseos al que pertenecía Pablo antes de su conversión. Entonces, a veces, digamos, esta bienaventuranza no nos ha tocado tan duro, razón por la cual creo que debería motivarnos a orar más por aquellos que sí la viven de una manera más aguda. Hay personas que ser cristianos les implica arriesgar su vida todos los días en países musulmanes, en países de Asia, en África. Hay países, incluso en ciertas zonas de Colombia, hay personas que les sucede eso, que el Evangelio no es bien recibido sin que la persona haya sido molesta, sin que la persona haya sido fastidiosa con sus malas conductas, sino simplemente por el hecho de ser cristiano. Hay lugares del mundo, y yo creo que también debemos darle gracias a Dios que pues acá yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo hablar del Evangelio y muy poquitos me echarán la madre si acaso, pero yo creo que casi nadie prácticamente se atrevería a arremeter con una varilla, como fue el caso del papá del Chelo. Eso casi no pasa realmente, eso pasa muy poco. Y entonces le doy gracias a Dios porque nos ha puesto en un panorama favorable que nos debería también motivar a poder hacer lo que muchos quisieran hacer, que es exponer la justicia del Señor, exponer el Evangelio, y que se les complica mucho más por las situaciones de persecución que viven. Hoy en día parece increíble, pero en pleno 2021 hay lugares, por ejemplo en África, donde hay videos de grupos guerrilleros que queman a pastores, los queman ahí, van y los buscan y los queman. En Asia, pues hay pena de muerte en algunas regiones si la persona se declara cristiana y así sucesivamente. Entonces, yo pienso que sí hay hermanos que están viviendo esto de la manera en que la mayoría de los apóstoles lo vivió, que es la persecución y la arremetida en contra del Evangelio. Y yo creo que lo que somos es de pronto, la cosecha, creo yo, de muchos otros creyentes que a través de décadas sembraron y tuvieron que aguantar ese tipo de cosas para lograr que hoy los cristianos podamos pues hablar públicamente. Le doy la palabra a los chelos. Bueno, es que yo, estaba pensando, y estaba leyendo aquí como un estudio que tiene la Biblia que estoy leyendo, y pues
también como que estaba reflexionando con que pues en este momento nosotros no estamos viviendo ninguna persecución, pero tal vez no sabemos de qué manera el Señor nos está preparando para alguna persecución futura, que no somos exentos y que probablemente al seguir en la predicación del Evangelio va a llegar. Entonces, con base a eso, quiero compartirles esto que leí. Dice, Jesús nos dijo que nos alegremos cuando seamos perseguidos por nuestra fe. La persecución puede ser buena porque, primero, quita nuestros ojos de recompensas terrenales. Segundo, nos despoja de creencias superficiales. Tercero, fortalece nuestra fe. Cuarto, nuestra actitud durante la persecución sirve como ejemplo para los fieles que vienen después de nosotros. Nos puede servir de ánimo nos puede servir de ánimo saber que hasta los grandes profetas de Dios, Elías, Jeremías, Daniel, sufrieron persecución. El hecho de que estemos siendo perseguidos prueba que hemos sido fieles, porque porque la gente infiel pasa desapercibida. En el futuro, Dios premiará a los fieles al recibirlos en su reino eterno, donde no habrá más persecución. Gracias, Chela. Team Pollo. Bueno, no mentiras, eso era un comentario, no era un versículo. Era un comentario bíblico. Bueno, pues yo creo que ¿Puedo ahí decir ya... algo, Saulito? Dale. Pues estaba pensando en lo que estábamos hablando acerca de cuán perseguidos a veces nos hemos sentido cuando conocemos al Señor y empezamos a caminar con Él. Yo creo que hay un tema que es importante, y es que, pues, primero, de repente, cuando nosotros conocemos al Señor, tomamos actitud, o sea, lo que ya han dicho varios, actitudes equivocadas. Primero, creemos que nos las sabemos todas, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner acá un ejemplo de que mi esposo siempre ha dicho, claro, es que el Señor me ha cambiado mucho, el Señor ha hecho, y a través de los años, Dios lo va madurando a uno en la forma como uno presenta el Evangelio. Pero al principio yo me acuerdo cuando nosotros llegábamos a la casa de Aldo, donde se armaban las discusiones con unos diciendo que eran ateos, y Aldo hacía apuntes como el Señor me dijo. Y eso era motivo de burla para sus hermanas, que decían, ¿cómo el Señor habla con usted? Es que, ¿cuál Señor? Y entonces era un motivo de burla, pero de pronto las personas dicen las palabras, las cosas que se les van ocurriendo, y es uno el que se ofende, pues porque tenemos un ego muy grande y un orgullo muy grande, entonces nos herimos con ese tipo de cosas, y no somos pedagogos para compartir el Evangelio, o empezamos de repente a acusar a nuestra familia de la forma incorrecta. Entonces, por ejemplo, a darle terapia a nuestros papás, pues porque Pando, por ejemplo, no soporta la forma como uno de sus hijos, que no voy a decir el nombre, pero no es mi marido, le predica, pues porque lo coges a regañarlo y a regañarlo que porque fuma. Papá, deje de fumar, que la Biblia dice que... ¿Qué le pasa si él está en su casa? Respete, más bien respete usted, ¿qué le pasa? Entonces, hay gente que llega a bajarle los cuadros de la Santísima Virgen, y el niño, mamá, eso es brujería, mamá, quite eso. O sea, gente que no sabe compartir el Evangelio. Pero yo nunca he visto realmente que alguien que comparta bien el Evangelio sea rechazado. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la cuadra de allá, pues a la gente le caímos gorda, pues pero porque éramos muchos, desde el día del trasteo, nuestras pintas, nuestro pelo, entonces la gente de primeras ya se asustó. Luego empezaron a ver que esa gente se reunía y de pronto hacíamos mucho ruido con la batería y que orábamos, entonces les caímos mal de primerazo, y toda la gente, la minga bresca, sí, toda la gente, muchos hicieron hasta una carta, un derecho de petición,
no, un derecho a petición, sí, casi cierto, una carta para sacarnos y sí, hicieron una carta, fueron a hablar con la dueña de la casa. Mi amor, estoy corrigiendo, estoy diciendo que una carta. Pero bueno, eso era mientras nos conocían. Pero cuando nos fuimos de la cuadra, Aldo ya tenía varios amigos en la cuadra que poco a poco lo fueron conociendo y que ya después Aldito se volvió amigo del líder de la cuadra, que era don Jorge, y terminamos llevándolo todos los carros. Yo creo que la mayoría llegó el carro allá. Terminó yendo don Jorge a aconsejar allá a la familia, a la esposa, el hogar, a orar. Entonces todo fue un proceso. Entonces nosotros fuimos los que iniciamos mal de repente porque pues que decíamos que nos perseguían, pero exactamente, o sea, una vez nos peleamos con el vecino. ¿Por qué? Pues porque los vecinos se asustaron porque estábamos como 50, como 40 jugando en la cuadra cogidos. Entonces, unas risas, un escándalo, y pues nosotros, ay, pues déjenos, o sea, de repente no era el lugar para hacerlo, ¿sí? Entonces, y fuera de eso también aquí hay hartos potros. Reaccionamos un poquito de primerazo, como hasta a Saulo les iba a dar chus y todo. No. Entonces, como más bien revisarse si realmente sí nos persiguieron o era que nosotros fuimos bien bruticos para compartirle el evangelio a nuestra familia, principalmente, que es donde escucho que se han sentido perseguidos. Ahora miren, yo creo que no es, por ejemplo, en Colombia, no es que el evangelio sea perseguido. La gente habla de Jesús y a la gente le gusta Jesús, ¿sí? Es la mala fama que tenemos los cristianos. ¿Por qué? Pues antes de nosotros, o incluso gente que conocemos, o en algún momento alguno de nosotros ha dado un pésimo testimonio y ha servido para que alguien diga cosas como las que dice don Manuel. Ah, usted se va a volver pastor entonces y va a empezar a recoger el diezmo. Pues, ¿por qué? Pues porque hay muchos pastores millonarios que han utilizado mal los recursos de la iglesia. Entonces, no es que nos persigan por el evangelio, es que tenemos una muy mala fama también. Gente que ha mentido, gente que es los cristianos y este tipo era cristiano y se fue debiéndome el arriendo. Era cristiano y me robó. Era cristiano y me quitó mi mujer, me quitó a mi marido. Entonces, esas son cosas que poco a poco han hecho que la gente tenga, por ejemplo, cuando dicen, yo contrato a cualquier persona, menos los mismos cristianos dicen, a mí no me gusta contratar cristianos, son pésimos empleados. Entonces, somos nosotros mismos los que nos hemos encargado de que cuando alguien diga que está asistiendo a una iglesia, pues vengan los malos comentarios con los que todos tenemos que lidiar en nuestro camino. Eso era lo que quería decir. Gracias. Team Nana, totalmente de acuerdo ahí. Yo con el chuzo de esa edición del vecinaldo. Vamos a razonar. No, Saulo le dijo, espere vecino, cálmese un momento. Por favor, se calma y vamos a hablar. Saulito. Miren que ya me acordé lo que les iba a contar. Pero no, espera que sigue Juli y luego si nos me va a volver a olvidar. Bueno, dale, Dalles, dale. No, dale, Dalles mientras, porque yo sé que es que se le olvida algo a uno. Es que Nana me lo hizo recordar porque les iba a decir eso. O sea, la mala fama de los cristianos trasciende generaciones. Entonces, cuando yo conocí al Señor, mi abuelita odiaba a los cristianos. Mi abuelita se llama Divina. Entonces, doña Divina odiaba a los cristianos con todo su corazón, pero amaba hacer brujería, la cuchita esta. Entonces, el pollo contaba que la mamá le dijo que prefería verlo borracho. Pues esta cucha le dijo a mi papá que prefería verme parada en una esquina de la 19 antes que en una iglesia. Uy, no. Sí, mi abuelita es de un voltaje bravo. Y como les digo, ella hacía mucha brujería. Y un día mi abuelita cose y tenía su taller de costura como en un cuarto grande bajo la escalera. Y tenía ahí sus, ¿cómo se llaman? Esos cuadritos de las almas de Santa Marta y de todas las santas. Y había una brujería muy frecuente en mi casa, que era escribir cosas
que deseaban y les pedían a las almas, ya sea en cinta enmascarar y enrollar los cuadros a las almas con eso y alumbrarlas con velas, o escribirlas en velas de cebo. Y un día normal en la vida de Dayana, fui a la casa de mi abuela y estábamos mirando algo con unos primos en el cuarto de costura, cuando vi mi abuelita con un cuadrito envuelto, y pues siempre nos daba curiosidad de qué había pedido la cuchita. Pues la cuchita estaba pidiendo que yo no, estaba, de, lo mismo que había dicho, lo había escrito en cinta enmascarar y se lo estaba pidiendo a las almas. Y le decía que prefería verme parada en una esquina en la 19 que metía en una iglesia cristiana. Pero comprando repuestos electrónicos ahí en la Creo novena. que la dirección en la que 19. ella se enfocaba era como en las enrejadas, más o menos. No, ¿qué tal ella quisiera que hubiera sido ingeniera Ella quería que yo fuera electrónica? empresaria. Ingeniera electrónica, sí, ingeniera electrónica. Se casó con Es un que ella arreglaban las máquinas de costura. Claro, claro. Y la vela también decía unas sandeces terribles, terribles. Yo no creo que eso aplique como Tremenda la persecución. Divis. La Divis. Yo no creo que eso aplique tremenda. como persecución, son locuras de mi abuela. Pues yo nunca me sentí perseguida, ¿no? ¿Y todavía vive? Mi abuelita todavía vive, sí, pero ya no hace brujería. Pero tu abuelita fue que algún cristiano le hizo algo malo y por eso ella tenía... Mi abuelita y mis tías maternas, paternas, las hermanas de mi papá, odiaban a los cristianos, pero es porque era como una tradición católica muy fuerte. Y de hecho, para sus brujerías, ellas iban a las iglesias católicas y allá mandaban bendecir sus santos y el cura les daba el agua bendita, les bendecía amoníaco y hierbas, cosas así que utilizaban para las brujerías de la casa. Yo creo que yo he jugado cartas con la abuelita de Dayana. Qué peligro. Que saque una baraja ahí de... Ya ha leído las La cartas. la baraja rezada. Sí, eso les cuento. Le sale la viejita con el tarot de Marsella. Además, porque es una risa, porque mi abuelita es toda chiquita y parece dulce. Así Pero como Saulo, así toda dulce como Saulo con el chuzo del asado amenazando al vecino. Su abuelita es que divina, como divina Smigol. La divina comedia. Sí. Delante. Mi abuelita. Divina Smigol. Toca orar por Divina Smigol porque es divina. Rica, mi abuela. Con razón la nieta. Imagínese. Es severa más. Mi abuela es una mamacita. O sea, logró ser un macho con para muchos por muchos años, mi abuelita. Es por lo que era negra. Ahora entiendo mucho. De hecho, mi abuelita no es negra, ¿o sí? No, mi abuelita es blanca. Sí, ella es negra. Mi abuelita, no, ya no. Mi abuelita es Porque uno le dice Marucha a doña Pero era mi Marucha, suegra. que descanse. Sí. Por eso, y la conocía, él ni sabe quién es doña Divina. Pues la mamá de mi papá, Saulo. Sí, sí es negrita. Allá en Nilo. Ella es chiquitita. Tuviste no a mi puede abuelita. ni- mi Mi abuela no es negra. Paseamos con ella en Nilo. Pero A mi ver. abuela no es negra. Sí, es morenita. ¿Qué, mamá? Deja de darle la razón a Saulo. Ay, bueno, pero tiene el alma negra. Los Era años. eso, Claro, ahí se claro. atinaste. Ahí se atinaste. Siguen Juli y Lau. Hablando de los videos que puede ser uno de, están persiguiendo, me dijeron tal cosa. Yo sigo, me gusta ver a veces unos análisis de un youtuber músico que se llama Alvin. El man, la verdad, se ve la lamparita, pero el man es buen músico. No sé si Saulito lo ha escuchado algo. Me cae re mal el Sí, man. el man es una lamparita completa, pero pues... He visto 2 videos y ya con eso tuve suficiente. Sí, el man es bien atravesadito, tiene sus comentarios bien salidos de tono y pues bueno, en fin. Pues el man es buen músico y analiza a su manera, analiza bien, ¿sí? Un día me llamó la atención que hizo un análisis de Redimidos, de las canciones de Redimidos. Y pues me causó curiosidad porque pues el man pues es re X. Y haciendo el análisis, él decía, este hombre tiene un síndrome de persecución, pero que él mismo solo se lo cree él y sus fanáticos, dijo. Obviamente el man es abusivo, el man es un poquito fuera de tono, pero escuchando al man decía, pero él habla de una persecución, ¿pero qué? El man habla de una persecución en su mansión, tranquilo, diciendo a Sinanona que esa palabra solo se la inventó él y la familia,
y mientras tanto en el video él está caminando dentro de su conjunto de mansiones, porque así se ve, diciendo que lo están persiguiendo, ¿sí? Pues yo le quiero decir a ese hombre, dice el hombre, el man, que acá solo se está hablando de la libre expresión, que así como usted cree en su Dios y está dando su libre expresión, yo estoy dando mi libre expresión de que estoy en desacuerdo con muchas personas. Y ese hecho no le hace a usted decir que lo están persiguiendo, hombre. Entonces deje la paranoia. El man es un poquito abusivo y también habla de Kika Nieto y pues analiza más canciones. Obviamente hay cosas que pues ya el man, pues obviamente lo hice como de ofensivo y como de calentar la nota ahí, pero analizando lo que él decía, yo decía, pues lo que, o sea, en parte lo que él dice es verdad, o sea, obviamente Remedios tiene canciones buenas y todo, pero lo que él dice es verdad, o sea, ninguna persona lo está persiguiendo, porque él está bien, solo hay desacuerdos, de creencias, desacuerdos en pensamientos que él se siente atacado, pero ninguna persona le está haciendo daño como tal. Pero digamos que analizando el contexto de muchas canciones de él, pues el man se ve en un campo de batalla donde todos lo quieren perseguir y pues sin duda lo que dijo, no sé si fue Chelita ahorita, pues no sé si eso va a pasar en Latinoamérica o acá en la capital, donde pues tenemos la oportunidad de hablar del evangelio y como dice Saulito, pues tal vez lo mínimo es un madrazo, quién sabe qué, pero pues eso no ha pasado. Pero pues digamos que escuchándole a una persona tan conflictiva como es Uy, ese no, a mí sí youtuber. me han echado la madre. Ustedes han Dime. estado. A mí sí me han Sí, echado la madre. pero escuchándolo de una persona X al evangelio, ese argumento que decía Nana y todo, realmente así nos ven muchas personas como con un síndrome de persecución de donde no la hay, sino solo hay desacuerdos y así como le hacen bullying a una persona por ser gordito, por ser negrito, por ser flaquito, por ser venezolano, qué pena, ¿no? También le hacen bullying por creer en Dios y eso hace parte de los desacuerdos que hay en los muchos pensamientos, valga la redundancia, en el que habitamos. Pero pues yo creo que eso tampoco es una persecución, porque eso es como la libre expresión en la que vivimos. Bueno, entre comillas libre expresión, pero ese es mi apunte. O puede que sí sea incluso una persecución, Eso le iba a decir. psicológica, pero de todas maneras, el creyente que está bien parado en la fe no tiene ese delirio de que me están persiguiendo, ay, mejor dicho, me están maltratando, sino que el creyente maduro, pienso yo que a la luz de lo que uno ve que pasó en la Biblia, pues Pablo no andaba ahí, ay, me están diciendo algo de mí, no, pues no, haciéndose ahí, dice el pollo, cristianos víctimas. Yo creo que eso, ambas cosas existen, tanto la persecución que es psicológica o académica, o yo no sé cómo llamarlo, filosófica, existe, pero también existe un gran número de creyentes que cree que todo el tiempo los están persiguiendo, que cree que me echo por estos días que está candente la nota del partido que pues no es partido cristiano, pero el que se supone se autodenomina cristiano. El líder de ese partido, el senador John Milton Rodríguez, dice cosas en los medios terribles y cuando se le increpa o algún periodista empieza a increparle sus acciones, sus incoherencias, porque la verdad es que son incoherencias a la luz de la fe que dice que profesa frente a lo que apoya o no. Entonces es incoherente, entonces le increpan a veces alguna cosa y la reacción del man no es responder con argumentos, sino de una empieza diciendo, usted me está persiguiendo por mi fe, usted me está atacando por mi culto, por mi creencia, y se les va por la tangente y el tipo es un mago para hacerlo. Es a todas luces un ejemplo de alguien que tiene un delirio de persecución porque no le están increpando su fe, le están increpando es las decisiones y las malas salidas que ha tenido por todo lado.
No sé si ahí alguien tenga más ejemplos o ya le damos la palabra al Dito para cerrar estas maneras prácticas de las bienaventuranzas. Sí, yo quería, ahí como último comentario de lo que ustedes están diciendo, como apuntar que se llega a malentender una aplicación sabia de lo que es estar firme en el Evangelio con ser testarudo, ¿sí? Porque muchos familiares, o hablando en contexto familiar, como que le cogen fastidio a la persona que simplemente no quiere salir de su idea de como, no, es así, y es que, no sé, no puede decir groserías a nadie cuando yo esté aquí porque eso es pecado. Yo tenía una tía que decía, no, es que nadie puede ver Mickey Mouse es terrible, nadie puede decir groserías cuando esté en mi presencia, nadie puede tomar, nadie puede, o sea, nada. Entonces, pues, obviamente toda la familia le cogió fastidio y pues ella simplemente decía como no, o sea, es que yo sí soy, yo sí hago el evangelio como es y yo sí soy la que me va a salvar, o sea, es que ustedes por allá no son los que aplican el evangelio bien. Y creo que en medio de su ímpetu de realmente como aplicar lo que la Biblia dice, simplemente pues está haciendo un tropiezo, porque pues ella se siente perseguida o pues en medio de lo que ella decía, pues es como, no, ustedes son los malvados que me persiguen porque no, o sea, no ven lo que estoy haciendo, pero uno puede llegar a ser como torpe en la manera como de interpretar esa bienaventuranza de realmente aplicar las cosas de una manera sabia para influenciar a otros y no simplemente imponer lo que yo pienso porque es que es así y ya yo no voy a salir de lo que pienso y está haciendo es más bien un tropiezo para los demás. Ya, eso. Gracias. Y claro, es lo que decía Ana, que muchos cristianos hemos pasado por esa época en que nos creemos pues que no las sabemos todas Creen pastores. y que ya, o sea, que los demás no tienen ni siquiera derecho a opinar, sino es lo que yo diga régimen militar y punto. Así lo que yo estoy diciendo sea una barbaridad o un irrespeto a los demás. Creo que ya no hay más manos levantadas. En este lado no sé si Lego al fin iba a opinar porque se quedó sin opinar alguna vez. Y si no, pues Aldito le doy la palabra. ¿Qué pasó, Lego? Nada, me caí otra vez. No, pues era el día ese de los policías, pero antes de que usted hablara, Saulo había hecho una pregunta que de qué manera habíamos sido pacificadores ante Dios con otras personas, y no sé si eso era un ejemplo claro para exponerlo, porque al final dos policías, perdón, a los cuales les di agua porque yo fui el que le di agua a todos. Al final ella dijo pues que gracias por estar marchando, que ella también hubiera hecho lo mismo, pero pues que ella no podía porque pues... ¿Y cuál es el número de celular, parce, y la dirección de ella? Pero pues no sé si ese ejemplo contaba con la pregunta que había hecho Saulo. Pues no sé si aplique para eso, pero es un gran ejemplo de humildad. Que diga que usted fue el que le repartió a todos el agua, que usted estaba... es una gran muestra de altruismo Pues es que y el modestia. Paz le dijo a San Andrés, pero San Andrés nos dejó tirados en Venecia, con todos. Muy piadoso nuestro hermano Lego. Cristian, ¿entendió cómo se debe hacer una acción de piedad hacia una policía? Yo estoy alejado de esas cuestiones, amigo. Hombre, Otro serio, por altruista. favor. No, Respéteme, no me ¿Hace vituperes, amigo, eso es persecución.
Yo le creo, ¿Hace cuántos Eso minutos? es persecución. yo le creo cuando nos suelte el celular sin clave, amigo. Ese Inclusive día yo le me creo. alejo de las policías. Inclusive yo. Oiga, y Inclusive toca hace unos a llamar a minutos. inclusive, ¿no? Por favor, amigos, llamen a inclusive. Pero Bueno, Laura vamos dice ahora. que no, ¿cómo estás? Bien, aquí cuidando a mi mamita, no voy a servir porque estoy cuidando a mi mamita. Entonces dejémoslo que la cuide. Yo le dije, bueno, pero también pórtese bien. Toca es preguntarle quién es la mamita. La que le toma las fotitos. Ay, 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 ay. Bueno, toca estar orando ahí por nuestro querido Chefcito. Bueno, a ver, Natalia, Natalia me dice Dianita que es nueva, que entró hoy acá y que entró anoche a la reunión de las chicas. Natalia, déjanos conocerte. Natalia Alexandra Prieto, ok. Hola Natalia. Ahora sí, Hola, hola, buenas noches. hola. Qué bueno que estés por acá. Y bueno, vente chismoseo y eso, ¿cómo nos contactaste? ¿Cómo viste con nosotros? Mi hermana y mi amiga están en Europa en estos momentos y yo siempre entro a los encuentros con ellos de los jóvenes, pero pues por diferencias de hora, hay veces no puedo participar porque lo hago desde el trabajo, entonces solo los escucho y hay veces me quedo con la opinión. Y y mi amiga conoce a Natalia, es que creo que no está conectada. Y, y Natalia me envía los links y me comparte la información. De Qué hecho, yo bien, tampoco a Nata. Natalia no la conozco. Fue por medio de chat que nos conocemos y pues Ok. hace el jueves pasado y ayer, digamos, fue el segundo y esta sería como la tercera y ahí voy Qué aprendiendo bueno, poquito a poquito. lo más importante para nosotros, primero darte la bienvenida, pero lo más relevante es que tú puedas conocer a la persona de Jesús y puedas conocer su evangelio, sus enseñanzas, y puedas disfrutar de esa vida que da Cristo, que es una vida en donde te mueves muy poco, pero avanzas mucho. Dejas de refugiarte en tantas cosas que el mundo ofrece, pero experimentas mucho más plenitud y experimentas en tu alma paz. Es realmente el regalo que Dios da, aparte obviamente de la salvación y del perdón de nuestros pecados, nada. Así que bienvenida y bueno, Gracias. aquí con todo el grupo de las chicas con el que te has estado reuniendo, pues ya sabes que encuentras en ellas unas amigas más allá del cliché convencional de decir hermanas. No, realmente tenemos que la vida de los cristianos a la luz de la Biblia es la vida de familia, de entender que caminamos juntos hacia el mismo destino, hacia Dios, de la mano con el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Esa es la tarea, Nata, y que puedas esconderte en el Señor frente a los grandes retos de tu vida. Sí, de hecho me han pasado situaciones y sé que Dios ha hecho un llamado súper bonito en mí y es como todo cruza con todo, entonces llegar acá ha sido una bendición muy grande para él. Y yo le daba las gracias a él porque encontrar personas con las que uno puede estar como, es, por ejemplo, escucharlos a ustedes lo que hablaban y yo, wow. Y uno yo decía, ay, yo con quién lo comparto, yo con quién hablo de ese tema, quién le digo, quién me va a prestar atención. Y entonces yo decía, es una bendición y un regalo muy bonito que él me ha dado. Y sé que lo voy a aprovechar y poco a poco aprendiendo. ¿Y cuál es tu opinión de todo lo que charlamos hoy? Pues al principio estaba perdida en el tema porque no entendía y yo, ay, yo no sé qué es lo que están hablando, pero cuando empezaba a escuchar las opiniones de cada uno, que sus vivencias, y yo decía, sí, es verdad, uno se enfrenta a cosas y uno siempre tiene que estar calmado, em, y
tener siempre la mirada en Jesús y saber llevar las cosas a pesar de las circunstancias. Sí, es muy importante que todos los que estamos acá mantengamos una centralidad en la persona de Jesús. Hoy hablaba con un amigo que es pastor y le hablaba de eso, le decía, creo que con seguridad los cristianos podemos cometer un craso error que vimos cometer y hemos visto cometer a muchos hombres pastores que son muy famosos, y esto va para todos nosotros, y es considerar que el tiempo es una buena herramienta que nos libra de cometer errores y que el tiempo como cristianos nos va a servir en experiencia para pensar que todo lo que hacemos es asertivo y lo hacemos bien, y es un gran engaño, porque esos hombres que son grandes pastores, que hoy en día desafortunadamente son una gran decepción para el cristianismo, comenzaron considerando que el tiempo y la experiencia eran suficientes para llegar a ser verdaderos creyentes, cuando definitivamente si cada día tiene su propio afán, hoy Dios ha sido fiel, hoy su palabra me ha guiado y mañana necesito despertar en una dependencia absoluta de Dios y entender que apartado del Señor, simplemente voy a dar vueltas una y otra vez en los mismos errores, aunque ahora con título de cristiano. Entonces, bueno, vamos a orar. Y Nata, una vez más, pues bienvenida, disfrute todo este parche de amigas que Dios le ha regalado a través de esto, de Casabresca. Y bueno, cualquier duda que tenga. Y bueno, esperamos que participes de verdad mucho, que nos cuentes y podamos conocer más. Acá en estos espacios como la tertulia, que es todos los viernes, lo que buscamos es que todos puedan exponer la forma en la que están viendo ciertos aspectos de su vida cristiana y que a la luz de la palabra aclaremos todos esos aspectos para ustedes y para nosotros, porque tenemos claro que aquí no las sabemos todas ni queremos presumir ese tipo de cosas, sino Sí, que nos edificamos juntos en la fe. de hecho, digamos, en este proceso que yo he comenzado, realmente lo comencé solita porque fue como ese llamado que Dios hizo en mí y yo lo llevo viniendo haciendo solita. Entonces acá en la casa cuando me ven orando, cuando escucho alguna prédica, cuando escucho alguna canción así como que yo sé que, entonces yo digo, ay Dios, ¿qué tal yo esté en el lugar equivocado acá y esta familia que tengo está loca y no, yo debería tener otra familia? Entonces yo digo, no, y ahí es cuando empiezo ahorita a decir, no, a pesar de que ellos me vean como rara y como extraña, mi mirada siempre está en Jesús y yo no la puedo perder. Y ahorita, por ejemplo, mi familia está pasando porque mi suegra está está en la UCI y tiene COVID. Y entonces Wow. ellos ahorita empezaron a buscar a Dios y que Dios y que Dios y que no sé qué. Y cuando me decían, no, venga, enseño, ore usted por nosotros, que no sé qué. Y yo decía, bueno, yo los acompaño y me miraban como que usted cómo ora, usted cómo habla con Dios, o sea, y yo decía, pero es algo que me nace del corazón y cuando yo entendí que hablar con Dios y contarle todo, lo bueno, lo malo, lo que uno hace y tener esa confianza de verlo aún, yo lo veo como él, como para mí un padre, porque yo de hecho nunca conocí a mi padre biológico, pero él me cuida y me protege y cuando empiezo a hablar con él, súper bonito. Entonces ahorita sé que mi familia está buscando de él por la situación que estamos viviendo y si Dios toma la decisión de que ella ya no esté más con nosotros, no sé qué va a pasar. Entonces yo ¿Cómo se también llama tu suegra? oro por ella, se llama Ana Lucía. Listo, ok. Entonces, ¿qué tal, amigos, si nos acompañan a orar por Ana Lucía? Señor Jesús, te presentamos esta noche una petición muy personal de Natalia. No hemos tenido la oportunidad de conocer a Ana Lucía, pero a través de Nata nos enteramos que ella tiene COVID, Señor. Yo quisiera pedir algo muy personal en términos de esto, señores. Si Ana Lucía no te conoce como Señor y Salvador, Señor, te rogaría que aún no le permitas marchar a la eternidad, Señor, sino que Ana Lucía pueda recibir a Cristo, tu Hijo amado, como Señor y Salvador. Y con base en eso, pues ya pienso que es mucho más carga, mucho menos carga, el poder uno aceptar que la persona murió
pero uno dice, se fue contigo, se fue para tu presencia, Señor. Así que, Padre Celestial, hoy oramos por Ana y te rogamos, Dios, dale a Ana antes de partir la oportunidad de conocer a Cristo Jesús como el Señor de su vida, como su Salvador y su Redentor. Te lo rogamos, Padre, sabiendo que lo más importante para ti es la salvación. Tú no quieres que ningún ser humano se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad del Evangelio y al arrepentimiento, Señor. Te lo pedimos por el mérito de tu Hijo Jesús, quien se entregó en obediencia en la cruz del Calvario. Muchas gracias por escucharnos a todos, Señor. Gracias también por la vida de Nata, por atraerla tú con cuerdas de amor. Gracias por darle el querer como el hacer por tu buena voluntad, de que ella, Señor amado, se sienta atraída por conocerte a través del Evangelio que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estimularla, por darle el querer como el hacer, de hablar contigo, de conocer tu palabra. Y bendecimos la vida de Natalia, Señor. Oramos por ella y te rogamos que por tu gracia, así como lo has hecho con nosotros, sin haber mérito alguno en nosotros, la guardes mucho, le permitas crecer un día a la vez contigo y ella pueda disfrutar tanto, tanto, tanto tu presencia, que definitivamente, Señor amado, la relación de Natalia y tú huela a romance previo a esa boda en el cielo de la iglesia contigo, Señor. Te damos gracias, Señor. Mi Dios, bendigo a cada uno de mis amigos y hermanos que entra a esta reunión de la tertulia. Bendigo la vida de Saulito, Señor amado, quien prepara la tertulia. Bendigo a cada hombre y a cada mujer que ha venido aprendiendo, Señor amado, a la luz de tu palabra, cómo debemos conducirnos. Hoy oramos para que tu palabra se quede en la mente, que es el corazón de cada uno de nosotros, donde están nuestros deseos. Que esa palabra, Señor amado, abone en nuestro corazón y haga florecer esos árboles de justicia que tú quieres que seamos. Hoy te ruego, Señor amado, que la mente de mis hermanos sea estimulada a hacer lo correcto a la luz de tus consejos, Señor. Y que si en algún área de la vida ellos se sienten quebrados, se sienten confundidos, puedan recordar que deben aplicar tu palabra a esas áreas de la vida para ver cómo tu palabra reconstruye las grietas de sus vidas, Señor. Hoy recordamos, Señor, tu palabra y decimos lo mismo. Apartados de ti, nada podemos hacer. Que la dulce comunión con tu Hijo Jesús, Padre, y contigo, en el poder de tu Espíritu, guarde nuestra mente para ti y contigo, viviendo una vida corandé, delante de ti y para la gloria tuya, Señor. En el nombre hermoso de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén, Padre. Dios los bendiga, amigos. Qué buena onda haber estado juntos hoy. Chao amigos, que descansen, que duerman. Duerman, Chao, amigos. buenas noches. Adiósito. Chao, Paz. Chao, Chao, chicos. Juli. Chao, Chao, Ramecito. amigos. Chao, Rafa. Buenas noches para todos. Chao, Lau. ¿Qué? Chao, Aldito. Chao, papito. Dios lo bendiga. Chao, Chao, Zambi. Rafi. Chao a Dios lo bendiga. todos. José.